Ernest Shackleton era un hombre atraído por los extremos. Nacido en Irlanda en 1874, anhelaba una vida más allá de lo ordinario. Desde joven, devoraba historias de exploración y aventura. Los paisajes helados del Ártico y la Antártida tenían un atractivo particular. Soñaba con empujar los límites de la resistencia humana y dejar su huella en el mundo. Los primeros años de la carrera marítima de Shackleton alimentaron su ambición. Se unió a la marina mercante de joven. Aprendió los caminos de los barcos y el mar. Desarrolló una fuerte voluntad y una habilidad para el liderazgo. Estas cualidades le servirían bien en los años venideros. Participó en su primera expedición antártica en 1900, bajo el mando de Robert Falcon Scott. Esta experiencia solidificó su deseo de conquistar el Polo Sur. La primera incursión independiente de Shackleton en la exploración antártica se produjo en 1907. Lideró la expedición Nimrod, llegando a menos de 156 kilómetros del Polo Sur. Aunque no logró alcanzar el polo, la expedición solidificó su reputación como un explorador habilidoso. Regresó a Inglaterra como un héroe, pero el atractivo de la Antártida seguía siendo fuerte. Anhelaba otra oportunidad para conquistar el continente helado. El Polo Sur fue alcanzado en 1911 por Roald Amundsen, un explorador noruego. Esto alimentó el deseo de Shackleton de dejar su propia huella en la historia. Concibió una nueva y audaz expedición. Cruzaría todo el continente antártico, una hazaña nunca antes lograda. Este ambicioso objetivo se convertiría en la fuerza impulsora detrás de su próxima y más famosa expedición. En 1914, Shackleton anunció su expedición más ambiciosa hasta el momento, la Expedición Imperial Transantártica. El objetivo era realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. El viaje comenzaría en América del Sur. Desde allí, la expedición navegaría hasta el mar de Weddell, en el lado este del continente. Establecerían un campamento base y luego enviarían un equipo a través del continente, pasando por el Polo Sur. La expedición atrajo a miles de solicitantes ansiosos por unirse a la aventura. Shackleton seleccionó cuidadosamente una tripulación de 27 hombres. Los eligió por sus habilidades, experiencia y temperamento. Sabía que el éxito en la Antártida dependía no solo de la fuerza física, sino también de la fortaleza mental y la capacidad de trabajar juntos bajo una presión extrema. El 8 de agosto de 1914, el barco de la expedición, el Endurance, zarpó de Plymouth, Inglaterra. El Endurance era un barco robusto construido para las duras condiciones de la Antártida. Fue diseñado para resistir la presión aplastante del hielo. La tripulación estaba llena de una mezcla de emoción y aprensión. Navegaban hacia lo desconocido, pero confiaban en su líder y en su misión. Los primeros días del viaje fueron relativamente tranquilos. La tripulación se acomodó a una rutina, realizando observaciones científicas y preparándose para los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, a medida que navegaban más profundamente en el mar de Weddell, las condiciones del hielo empeoraron. El mar comenzó a congelarse, dificultando su progreso. A pesar de los desafíos, Shackleton se mantuvo optimista, confiado en que superarían cualquier obstáculo. A medida que el Endurance se adentraba en el mar de Weddell, la capa de hielo apretaba su agarre. El barco quedó atrapado en la extensión congelada. La tripulación se encontró a merced de los implacables elementos antárticos. El otrora poderoso barco era ahora un prisionero del hielo. Los días se convirtieron en semanas, y el hielo no mostraba signos de ceder. La presión sobre el Endurance aumentaba con cada hora que pasaba. El barco gemía y crujía bajo la inmensa fuerza. La tripulación trabajó incansablemente para liberar el barco. Usaron sierras y picos para intentar cortar el hielo, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. A pesar de la grave situación, Shackleton siguió siendo un faro de esperanza para sus hombres. Comprendía el daño psicológico que el atrapamiento estaba causando. Mantuvo un sentido de orden y propósito. Organizó actividades para mantener a la tripulación ocupada. Jugaban al fútbol en el hielo, organizaban representaciones teatrales y celebraban cumpleaños. A medida que los días se convertían en meses, el agarre aplastante del hielo comenzó a afectar al Endurance. Las maderas del barco gemían y se astillaban bajo la presión implacable. La tripulación sabía que su barco, su único salvavidas para el mundo exterior, no podría soportar el asalto por mucho más tiempo.
La comprensión de que se enfrentaban a una lucha por la supervivencia comenzó a afianzarse. El Endurance, una vez símbolo de fuerza y esperanza, finalmente sucumbió a la implacable presión del hielo. El 21 de noviembre de 1915, el barco quedó destrozado sin posibilidad de reparación. Se hundió bajo las olas heladas, dejando a la tripulación varada en el témpano de hielo a la deriva. Su hogar, su santuario, se había ido. Enfrentado a una adversidad inimaginable, el liderazgo de Shackleton resultó fundamental. Comprendió que la desesperación podía ser tan mortal como las temperaturas heladas. Animó a sus hombres, infundiéndoles la creencia de que sobrevivirían. Dio un poderoso ejemplo con su propio optimismo y determinación inquebrantables. Con su barco desaparecido, la supervivencia dependía de llegar a tierra. Estaban a la deriva en un témpano de hielo que se encogía, a cientos de millas de la tierra más cercana conocida. Shackleton tomó la difícil decisión de abandonar su campamento y partir a pie a través del traicionero hielo. Arrastraron sus botes salvavidas con la esperanza de llegar a aguas abiertas. El viaje a través del hielo fue agotador. Los hombres lucharon contra temperaturas heladas, vientos aulladores y traicioneras grietas. La comida y el combustible se estaban agotando y el agotamiento les carcomía el ánimo. A pesar de todo, Shackleton nunca flaqueó en su determinación de llevar a sus hombres a casa. Su fuerza de carácter inspiró a la tripulación a seguir adelante cuando toda esperanza parecía perdida. Shackleton sabía que necesitaban un milagro. Fijó su mirada en una mancha distante en el horizonte, la isla Elefante. Era un lugar desolado e implacable, pero ofrecía un rayo de esperanza. Llegar a esa isla se convirtió en el único objetivo de Shackleton, la fuerza impulsora detrás de cada una de sus decisiones.